Que todo lo que le pedimos a Dios en oración, lo recibimos creyéndolo al Señor, hermanos. Y eso es lo precioso. Quiero compartir en esta hora, hermanos, uno de los dones que hemos venido estudiando durante estas semanas. Y ahora vamos, el miércoles pasado mi esposa comenzó con el don de profecía, pero solo fue una introducción que ella tuvo. Ahora yo quiero continuar para seguir conociendo más acerca de este don. Así que les voy a invitar para que vayamos a la palabra del Señor. Busquemos ahí en Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Cuando lo tengan, espero un amén. Amén. Primera de Corintios capítulo 12, vamos a leer desde el verso 1. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fue por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otros profecía, y en esta noche vamos a estudiar la profecía. A otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eterno Dios que estás en los cielos, te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, por este privilegio que nos permite de poder compartir tu palabra, Señor. Pidiendo de lo alto, Cristo de la gloria, la sabiduría que viene de ti, eterno Dios, para poder compartir esta palabra, Dios mío. Depositando de tu gracia, Señor, en mi vida, Dios del cielo. Ayúdanos en esta hora a entender el propósito de tu palabra, el consejo de tu palabra, Señor amado Dios. Y que cuando salgamos de este lugar, salgamos edificados por medio de ella, Dios mío. Pidiéndote, Padre, que tú te glorifiques en la vida de cada uno de mis hermanos, sabiendo que tu palabra no regresa vacía, eterno Dios. Bendice de antemano, Padre Santo, la vida de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Es maravilloso cómo la palabra de Dios nos enseña, hermanos, acerca de lo que son los dones. Y se han estado estudiando estos dones y ahora nos toca este privilegio de compartir el don de profecía. El estudio de la profecía se realiza principalmente a través de la Biblia, ya que contiene las escrituras proféticas. El término específico para el estudio teológico de las cosas futuras profetizadas en la Biblia es escatología. Para estudiar la profecía se debe examinar la Biblia, desde el Génesis hasta lo que es el Apocalipsis, entendiendo la profecía como una revelación divina, un don espiritual y una advertencia para el creyente. La Biblia, que es la palabra de Dios, es la fuente principal, ya que contiene la totalidad de la revelación profética que Dios quiso registrar para la iglesia que somos usted y yo. Todo está registrado en la palabra de Dios, hermanos. Por eso, en cuanto a lo que es la escatología, es un término teológico
para el estudio de los eventos futuros profetizados en la Biblia, que es la palabra de Dios. Por eso la Biblia contiene una gran cantidad de material profético en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. O sea que los dos, ambos, tienen mucho material profético. Se considera que es el único libro con predicciones precisas del futuro y contiene la revelación que Dios quiere que usted y yo conozcamos. Cuando hablamos, hermanos, de que hay profecías en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es algo maravilloso. Porque los profetas profetizaron, ¿verdad? Profetizaron y todo se cumplió en el Nuevo Testamento. Cómo Dios, en su infinito amor y en su grande misericordia, Él da la profecía a estos hombres. Y ellos no saben, pero es el mismo Espíritu Santo sobre la vida de ellos. Amén. Cuando esto surge en cuanto a lo que es la profecía, hermanos, estos hombres fueron vasos que Dios usó. Dios se depositó en ellos y usó su boca para profetizar. Y la profecía se cumple. Y vamos a ver unos pasajes acá, hermanos. Lo maravilloso de cómo Dios nos habla. Y vamos a ver unas profecías sobre lo que es el Mesías. Y cuando vemos ahí en el libro del profeta, uno de los profetas menores, y vemos ahí la vida de Miqueas. Miqueas en su capítulo 5, verso 2 dice, profetizando el profeta: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eran las palabras del profeta Miqueas. Y esa palabra se cumple, hermanos, y la vemos cumplida en el Evangelio de San Mateo, donde lo que el profeta dijo se cumplió en San Mateo capítulo 2. Capítulo 2 vemos cómo esta profecía se cumple. Y dice la Escritura en el capítulo 2, del 1 al 6, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron los del oriente, dice, a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén. ¿Y qué dijo el profeta Miqueas? Que era Belén, ¿verdad? Belén es considerada casa de pan. Porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, tú eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, dice, que apacentará a mi pueblo Israel. Amén. Lo que profetizó en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Miles de años, la profecía se cumple. Y vemos otro pasaje también, hermanos, ahí en Isaías. Isaías capítulo 7, para que vayamos conociendo el contenido de todo esto. Vemos Isaías como en el capítulo 7 nos habla acerca de lo que es el nacimiento de Jesús, que dice que sería por medio de una virgen, ¿verdad? Isaías capítulo 7. Dice Isaías: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre, ¿qué dice? Emanuel. Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Aquí Isaías está profetizando, hermanos, acerca de que Jesús nacería de una virgen y que su nombre sería Emanuel, Dios con nosotros. Y si vemos ahí en San Mateo, en el capítulo 1, verso 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, dice, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, lo que dijo el profeta, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Oiga, o sea que la palabra se cumple. Cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué maravillosa la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo se cumple la escritura, hermanos? ¿Qué sabía el profeta de eso? Pero era Dios hablando por medio del profeta. Quiero compartir otro pasaje. Y esto lo vamos a encontrar ahí en Zacarías, hermanos. Profeta Zacarías. Y vamos a ver en el capítulo 9 de Zacarías. Vemos que el profeta habla de que hablando acerca de la vida de Jesús, de que él entraría a Jerusalén montado en un pollino. Zacarías profetizando. Dice el capítulo 9 y el verso 9 de Zacarías: alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Y cuando vemos, hermanos, la profecía cumplida aquí en el Evangelio de San Mateo, lo encontramos en el capítulo 21, en el verso 1 al 11, cuando dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Bethsagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto, dice, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Se cumplió la palabra del Señor una vez más.
O sea que la profecía, hermanos, cuando viene de parte de Dios, se cumple. Dije, cuando viene de parte de Dios, se cumple. Y eso es lo maravilloso. Por eso el don de profecía es un don espiritual para comunicar mensajes de Dios a la humanidad. Pero ¿cuál es el propósito de todo esto, hermanos? El propósito es de edificar, exhortar y consolar. Ese es el propósito por el cual la profecía se da. Y esto lo vemos ahí en Primera de Corintios, donde estábamos leyendo anteriormente, pero ahora es en el capítulo 14 y el verso 3 que dice: pero el que profetiza, dice que habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Son tres partes muy importantes acerca de lo que es la profecía, para comunicar el mensaje. Para que ese mensaje pueda llegar a la iglesia, Dios lo usa de esas tres maneras. Y es algo precioso. Cómo podemos ser edificados, cómo podemos ser exhortados y cómo podemos ser consolados al mismo tiempo, como iglesia. Por eso el verdadero profeta es guiado por el Espíritu Santo. Ese es el profeta. Toda profecía es guiada por el Espíritu Santo y sus mensajes deben ser conforme a la palabra de Dios, manteniendo el fruto de justicia y con profecías que se cumplen. Porque así es como viene la profecía. La profecía que viene de parte de Dios se cumple. Pero hoy en día, hermanos, se ven tantas cosas dentro de las iglesias, ¿verdad? Tanta profecía que se mueve. Y recuerdo una ocasión que alguien me dice: bueno, Chinchilla, yo no sé, ya ni entiendo esto, me dice. Y yo le digo: ¿qué pasó ahora? Es que fíjate que en la iglesia a la que yo asisto, me dice, se levantó alguien y dijo: el Señor dice a la iglesia que tengan feliz Navidad y próspero año nuevo. Yo me empecé a reír ese día que dije yo: ¿cómo? Le digo: sí, me dice, eso dijo, sí, así como se lo estoy diciendo, que tengan feliz Navidad y próspero año nuevo. ¿Se imaginan, hermanos, hasta dónde? O sea, cómo la gente se deja usar por el enemigo, ¿verdad? Porque ese no es Dios. Dios no tiene absolutamente nada que ver en esa profecía que vieron en ese lugar. Y por eso me decía este hermano: yo ni entiendo ya. Y decía: está bien fácil, le digo yo, para entender esto hay que ir a la palabra del Señor. Aquí está la verdad. ¿Sí? Aquí está la verdad. Porque toda profecía que viene de parte de Dios es dada por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser edificados, para ser exhortados muchas veces y para ser consolados al mismo tiempo. Así es como viene el mensaje de la profecía de parte de Dios para la iglesia, hermanos. Por eso el don de profecía es una comunión divina. Amén. Por este medio Dios se comunica a través de personas elegidas para llevar su mensaje, ya sea para advertir, juzgar o revelar eventos futuros. Dios puede usar a cualquier persona cuando hay un propósito determinado de Dios para poder traer una advertencia a alguien, para juzgar o para revelar algo que está por acercarse. Así es como Dios trabaja acerca de lo que es la profecía. Por eso el profeta es el portavoz de Dios y su mensaje proviene del Espíritu Santo solamente. Solamente el Espíritu Santo, no de sus propias ideas. Porque como les decía, hoy en día se han levantado tantos profetas en las iglesias y profetizan, pero esas profecías no se cumplen, hermanos.
Solo son emociones que se dan. Mientras que cuando viene la profecía y es directamente de Dios, dada por el Espíritu Santo, la profecía se cumple. Y es algo precioso, de que cuando Dios cumple esa profecía, es una bendición grande. ¿Por qué? Porque es la manera como Dios quiere edificarse en nuestras vidas, hermanos, en cuanto a lo que es este don de profecía. Por eso, hermanos, qué importante es este don, el don de profecía. O sea, de que no es por mis propios medios, sino que es todo de parte de Dios. En una ocasión en una iglesia bastante grande, ¿verdad? Así en la parte de frente, había unos hermanos y de repente se levantó una hermana. Se quedó la iglesia callada y empezó a profetizar. Así dice el Señor, dijo. Así como estuve con Abraham en el desierto guiando al pueblo de Israel para cruzar el mar rojo, así estaré yo con ustedes, iglesia. Y todos se quedaron así, ¿va? Pero el esposo estaba al lado y le hizo así con el codo. Y le dijo, le sopló al oído y le dijo. Y luego se volvió a parar la hermana y levantó la mano. Hermano, dijo. Levantó la mano una vez más. Quiero rectificar, dijo, no fue Abraham, fue Moisés. Entonces, ¿en qué estamos? Hermanos, la profecía es delicada. ¿Por qué? Porque la profecía solamente puede ser dada por medio del Espíritu Santo para que nosotros seamos bendecidos, seamos edificados, seamos exhortados, como dice la Escritura, y podamos tener ese consuelo de parte de Dios. Pero digo de que hoy en día se escucha mucha profecía. Eso es lo que más abunda en muchas iglesias. Y muchos dicen, no, es que el Señor me habló, dice, ¿verdad? Y la gente quiere escuchar lo que les conviene a ellos, lo que les favorece a ellos. Pero cuando viene una palabra de Dios, ahí como que se ponen un poco nerviosos, ¿verdad? Entonces, no lo quieren recibir el mensaje de parte del Señor. Pero, hermanos, este don de profecía es para la iglesia, es para usted y para mí. Y Dios se puede glorificar como Él lo sabe hacer, usando a cualquiera de nosotros. Usando a cualquiera. O sea, Dios puede usar hasta una criatura para tener un mensaje. Como escuchaba el otro día, de una hermana que estaba dando testimonio, de que dice que su niño se despertó, 4 añitos su niño, y empezó a decir, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y se podría quedar dormido el niño. 4 añitos. O sea, estaba mandando un mensaje de Dios por medio de esta criatura a los papás que se preparaban. Dios puede usar a cualquiera, hasta una criatura, cuando Dios quiere traer un mensaje para que nosotros seamos edificados. Ahora bien, el apóstol Pablo nos revela que el don de la profecía tiene un propósito específico en la vida de la iglesia, hermanos. Dios quiere que este don se use para edificar a los demás, para exhortarlos, como les decía, y para consolarlos. Ese es el propósito de lo que es el don de la profecía, como lo dice en ese capítulo 14 y verso 3. Por eso, cuando hablamos de lo que es la edificación, significa construir y levantar a la iglesia y al carácter de Cristo en los creyentes. Y es la forma como vamos a ser edificados, hermanos. ¿Cómo podemos ser edificados? Esta palabra también significa literalmente construir un edificio. Ahora bien, la referencia más directa a un edificio es en relación con el cristiano, que es el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos creemos en esa palabra de que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo, hermanos? Y así es como somos edificados nosotros.
Por eso si vemos ahí en 1 Corintios, y regresamos al capítulo 6 y vemos el verso 19, cuando dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, de que en otras palabras, somos edificados de esa manera, por medio del Espíritu Santo, en el cual usted y yo tenemos la bendición de que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, hermanos, de que si Él mora dentro de nosotros, nuestra vida le pertenece solamente al Señor. Esta vida ya no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios solamente. Así que tenemos que tener mucho cuidado de cuidar este templo, que es donde mora el Espíritu Santo, hermanos. Mucho cuidado. Por eso vemos ahí otro pasaje en 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2, y vemos el verso 45, 25, perdón, sin antes quiero leerles el 4 y el 5. Dice el 4: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, dice, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice que somos como piedras vivas, siendo edificados como una casa espiritual. O sea, de que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, hermanos. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos que ser cuidadosos con lo que mora dentro de nosotros. Amén. Eso es en cuanto a lo que es la edificación. Y cuando hablamos de lo que es la exhortación, viene para animarnos, para levantar y motivar a los creyentes. En eso consiste, ¿verdad? En eso consiste. Cuando la profecía se da, buscamos comunicar el corazón de Dios a la persona. En la ternura del corazón de Dios, la que debe caracterizar nuestras palabras proféticas. Pero vemos en cuanto a la exhortación que este es un llamado para acercarnos a Él y recordar su bondad. Cuando escuchamos un mensaje y ese mensaje viene para exhortarnos, hermanos, nos habla porque muchas veces no estamos bien delante del Señor, ¿verdad? Y grande es el amor y la misericordia de Dios, de que Dios nos habla y nos exhorta muchas veces por el bien de nosotros. Como cuando un padre aconseja a su hijo. Y muchas veces esas palabras son palabras fuertes, ¿verdad? Pero es por el bien de ellos. No es ningún regaño, no es forma de querer abusar de ellos, no. Es por el bien. Y es lo mismo que encontramos en la palabra de Dios, hermanos, que somos exhortados para poder acercarnos al Señor. Porque muchas veces andamos un poco, como decía alguien, un poco torcidos, ¿va? Y necesitamos enderezarnos y ponernos sobre la brecha con el Señor, ¿verdad? Entonces, requiere todo esto. Y qué bueno es cuando el Señor nos exhorta. Porque si algo que tiene que haber en nuestras vidas es que cuando Dios nos exhorta por la palabra, tenemos que estar más que dispuestos a darle gracias al Señor, porque Él tiene lo mejor para nosotros. Cuando Dios nos exhorta y nos aconseja por la palabra, aunque se sabe muchas veces de que de este lugar se usa mucha forma para expresarse. Y a veces dicen, no, pues alguien me dijo una vez que he ido a la iglesia, ahora solo vine a recibir palos, me dijo una vez. Y yo le dije, ¿qué pasó? Le dije, no, hombre, todo lo que dijo a mí me... Y le digo yo, pero todo estaba conforme a la palabra del Señor. Ella no me quiso decir nada.
Pero Dios nos exhorta por la palabra, hermanos, para que nosotros estemos bien delante del Señor. Dios no quiere que estemos perdiendo el tiempo en las iglesias. No, Dios lo que busca es de que usted y yo crezcamos cada día más y más espiritualmente. Porque qué maravilloso sería, hermanos, de que en esa búsqueda constante del Señor, el Señor en su grande amor, en su grande misericordia, deposite ese don de profecía en la vida de uno de ustedes. Sería algo hermoso, ¿no? Recibir ese don maravilloso. Por eso, tenemos que pedirle mucho al Señor, hermanos, de que cuando viene esa palabra de exhortación a nuestra vida, es para animarnos muchas veces, para levantar el ánimo y para motivarnos como hijos de Dios y mantenernos cerca del Señor, porque es lo que Dios busca de nosotros. Corregir cuando estamos desviados de la palabra de Dios y para volvernos una vez más al camino, porque en eso consiste. Muchas veces nos salimos, ¿sí?, del camino del Señor, y el Señor ahí nos está jalando y jalando por medio de la exhortación, por medio de la palabra profética. Y es una bendición, hermanos, de que eso solamente Dios lo puede hacer, usando a un hombre o una mujer para traer ese consejo a nuestras vidas, de que si estamos mal, regresemos y nos pongamos a cuenta con el Señor. Pero ese es el propósito por el cual la profecía se declara, y es una declaración verdadera, porque eso es lo maravilloso. Cuando viene la profecía se cumple, porque la profecía es verdadera. Pero cuando aquella profecía se da y no se cumple, esa profecía es humana nada más. Humana, así como llegó, así se va. Pero cuando viene de parte de Dios, se cumple. Y eso es lo maravilloso. Cuando vemos el cumplimiento, como lo vimos en el Antiguo Testamento, se cumplió en el Nuevo Testamento. Todos los profetas que Dios usó en el Antiguo Testamento, esa palabra fue profetizada. Isaías profetizó la vida de Jesucristo como el cordero que sería inmolado. Se cumplió la profecía, se cumplió en la cruz del Calvario para remisión de los pecados. Por eso, el profeta lo profetizó miles de años. Él no sabía, no conocía a Jesús, pero él lo vio en el Espíritu, como el Hijo de Dios iba a padecer por usted y por mí. La profecía se cumple. Y qué maravilloso es cuando la profecía se cumple en la vida de nosotros, cuando Dios usa a alguien, hermanos. Yo no sé si usted ha tenido alguna experiencia de que Dios ha usado a alguien y se ha acercado y le ha hablado a usted. Y uno se queda quebrantado y dice: sí, Señor, Él no me conoce, yo no lo conozco, pero Dios lo usó para traer una palabra a nuestra vida. Yo he pasado por eso, he tenido la bendición y digo yo: pero si Él no me conoce, ¿verdad? Pero como el que me conoce está, Él solo es un mensajero, un enviado. Y cuando uno recibe aquella palabra que Dios depositó en aquel varón o en aquella hermana, uno siente, hermano, una bendición. Realmente cuando uno está pasando por un momento difícil, pero la palabra dice que viene para consolarnos a nosotros. Y cuando la profecía que buscamos por medio de la comunicación al corazón de Dios en una persona, es algo maravilloso, porque la ternura de Dios se da a conocer por medio de estas características, de que Dios le habla directamente al corazón de uno. Y eso es lo maravilloso. Cuando uno está pasando un momento difícil, y lo precioso es esto, de que Dios usa, como les digo, a personas que uno ni conoce, pero como Dios tiene un propósito, viene y nos habla directamente al corazón. Cuando estamos pasando momentos difíciles, cuando ya no hayamos la salida, encontramos ya la luz, el Señor trae una palabra
y esa palabra nos fortalece a nosotros. Esa palabra muchas veces viene exactamente en el momento que la necesitamos. Por eso Dios no se adelanta ni Dios no se atrasa para traer ese mensaje a nuestra vida, hermanos, para consolarnos cuando estamos pasando momentos difíciles. Pero así es como Dios actúa, hermanos. Así es como Dios nos fortalece. Y vienen esos momentos de alegría, esos momentos de paz y esos momentos de esperanza cuando somos consolados de parte de Dios. Con esa palabra viene esa profecía de parte del Señor. Porque como Dios, que sabe y conoce, usa a las personas para el momento preciso, para el momento indicado. Y es maravilloso, porque somos bendecidos de parte del Señor. Por eso la profecía, hermanos, el apóstol Pablo anhela de que la iglesia la busque, la desee. Porque para activar este don de profecía se recomienda que uno esté en oración y que esté conectado con el Espíritu Santo. Lo mismo escuchar la voz de Dios, leer y meditar en la palabra de Dios y practicar la profecía. Si hay un deseo, un anhelo, es de pedirle a Dios. ¿Sí? Y si está en el plan de Dios, Dios lo va a llevar a cabo cuando se lo pedimos con todo el corazón. Cuando le buscamos en oración, cuando le buscamos por medio de su palabra y estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, Dios puede hacer cosas grandes. ¿Sí? Es ahí donde Dios puede usar, como les decía, a su iglesia, a cualquier hermano o hermana, puede usarlo trayendo ese don de profecía. Profecía para X hermano, profecías para la misma iglesia. ¿Por qué? Porque todo es para edificación del pueblo de Dios. Para ser edificados, para ser bendecidos, en otra palabra. Por eso, cuando la profecía viene de parte de Dios, hermanos, esa palabra se cumple y somos bendecidos. Pero cuando la profecía viene de parte del hombre, la profecía, hermanos, no tiene sentido. Una ocasión, en un servicio, terminó el servicio, hubo una administración en el altar y estaba el pastor, estaba la esposa y había más hermanas ahí. Y se levantó una hermana. Como que las hermanas son un poquito más sensibles, pero en este caso lo que sucedió, mientras estaba la administración, esta hermana dijo estas palabras: el Señor dice, y se acercó enfrente del pastor, el Señor dice que tienes que divorciarte y casarte con ella. Y señaló a una joven. ¿Y la esposa? Que Dios reprenda al diablo, Dios. ¿Qué clase de profecía? Diciéndole estas palabras al pastor de aquella iglesia. Y fue algo pues que lo que se escuchó eso y no se vio bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso estaba haciendo en la pura carne. ¿Qué edificación podía hacer eso para la iglesia? Yo cuando escuché eso y le dije a este hermano, le digo, esta hermana era para que la pusieran en disciplina un bonito tiempo, le dije. ¿Por qué, hermano? Porque toda profecía es dada por medio del Espíritu Santo para ser edificados, para ser exhortados y para ser consolados. Amén. ¿Sí? Porque eso es lo precioso, en ser edificados para la gloria del Señor, pero no para querer decir cosas que porque yo siento. No. Eso no tiene sentido, hermanos. Pero qué bonito cuando viene aquel mensaje de parte de Dios y la persona solamente es un vaso del Espíritu Santo y Dios usa su boca para traer ese mensaje a quien Dios quiere hacerlo llegar. Qué precioso, ¿verdad? Por eso el don de profecía es bien delicado. Es bien delicado, no es cualquier cosa.
¿Por qué? Porque eso viene por medio del Espíritu Santo. Y si usted y yo lo anhelamos, hermanos, Dios que conoce el corazón, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, Dios lo puede llevar a cabo también. Porque Dios quiere de que se desarrolle este don de profecía dentro de la iglesia. Porque es la forma como usted y yo vamos a ser edificados unos con otros. Cuando este don se empieza a desarrollar, hermanos, es para bendecir a otros dentro de la misma iglesia. Por eso, hay quienes les gusta que las profecías se lleven a cabo. Y mucha gente le gusta, ¿sí?, escuchar algunas veces lo místico. Yo no sé si ustedes han escuchado algo así. Que hay gente que le gusta escuchar lo que a ellos les gusta, ¿verdad? Ay, se siente con él. Es que el Señor dice esto y esto. Y nada que ver, ¿verdad? Muchas veces nada que ver. Pero a la gente le gusta escuchar todo esto. Mientras que el profeta de Dios es quien es usado por Dios. Y así es la profecía. Por eso el Señor habla por medio del apóstol Pablo de cómo la iglesia puede recibir esta bendición si lo anhela. Porque los dones son para nosotros, hermanos. No es para la gente inconversa, es para la iglesia del Señor. Y todo es para edificación del cuerpo de Cristo, que somos usted y yo. Por eso tenemos que anhelarlo y buscarlo y pedirle a Dios que sea Él quien traiga esa bendición a nuestras vidas. Por eso es algo maravilloso de cómo Dios puede usar la boca de alguien y Dios puede decir por medio de los labios de alguien para que su pueblo sea bendecido, sea edificado. El apóstol Pablo, por eso, aquí en estos ejemplos, aquí en 1 Corintios, en su capítulo 14, lo declaró de esa manera. Y ese es el núcleo, ese es el centro de todo. Pero que el que profetiza habla a los hombres, dice, para edificación, exhortación y consolación. Pero todo esto es por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos guía para traer ese mensaje de parte de Dios. Esto se vio en la vida de los profetas en el Antiguo Testamento, se cumplió en el Nuevo Testamento y ahora la iglesia de Jesucristo. Tenemos esta bendición, hermanos, de que Dios nos ha dejado estos dones y dice que Él los da a cada uno conforme así lo tiene asignado. Pero tenemos que anhelarlo y pedirle al Señor, hermanos, para que esos dones se desarrollen en nuestra vida. Yo le pregunto, ¿cuántos deseamos ese don de profecía, hermanos? Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Buscarlo de rodillas. Buscarlo por medio de la palabra. Y Dios, que conoce el corazón nuestro, va a llegar a un momento en el cual Él va a empezar a desarrollar en nosotros ese don maravilloso. ¿Se imagina usted de que Dios traiga una palabra a usted y se acerque a alguien? El Señor me habló a mi corazón y me dijo que le diga esto. Y la persona no sabe nada de lo que le está diciendo. Pero esa palabra va a traer un efecto grande que va a edificar a aquella persona. ¿Sí? Para que se mantenga firme en las cosas de Dios. Una palabra en la cual lo va a exhortar, dice, una palabra que por el bien de Él, Dios habla a alguien para traer ese mensaje a nosotros. O cuando estamos pasando momentos difíciles, es cuando Dios trae esa palabra para consolarnos, ¿sí? Para que pueda morar esa paz dentro de nosotros y hay alegría cuando hay tristeza. Pero todo es dado por el Espíritu Santo, el don de profecía. ¿Sí? ¿Y la profecía se cumple, hermanos? Se cumple la profecía del Señor. Con eso termino, hermanos.
hay profecías que ya se han cumplido. ¿Cuántos lo creen? Ya las vimos. Pero hay una profecía que todavía no se han cumplido. Y no quiero, nomás quiero mencionarles una. Y esta profecía es la que usted y yo esperamos. Que aún todavía no se ha cumplido, pero que está por cumplirse. Y con eso termino. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 1, dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y dice: voy pues a preparar lugar, ¿para quién? Para vosotros. Y luego dice: y si me fuere y os preparare el lugar, ¿qué dice después? Vendré otra vez. Esta profecía no se ha cumplido todavía. Esta profecía es la que esperamos nosotros. Vendré otra vez, dice. Qué lindo, ¿verdad? Yo espero esta profecía cumplida de un momento a otro, hermanos, porque el tiempo que vivimos está para que esta profecía se cumpla. Dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Esa profecía está por cumplirse. Vendré otra vez. O sea que hay profecías que ya se cumplieron, pero hay profecías como esta que están pendientes de cumplirse, pero que el tiempo nos está indicando de que de un momento a otro esta profecía se va a cumplir. Amén. Esta profecía se va a cumplir. Por eso Apocalipsis capítulo 22 verso 19 dice: y si alguno que dice quitarle de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro acerca de la profecía. Por eso la profecía que viene de parte de Dios por medio del Espíritu Santo se tiene que dar exactamente como se recibe. No agregarle ni quitarle, sino que como viene la profecía, darla. Amén. Para que seamos bendecidos de parte del Señor. Amén. Seamos edificados. ¿Cuántos queremos ser edificados? Amén. Yo quiero ser edificado para el Señor. Y si ando un poco mal, también quiero ser exhortado por la palabra de Dios. Y si hay momentos en los cuales hay tristeza y dolor, necesitamos ser consolados también. Y esa es la profecía. Esa es la palabra de profecía que el Señor nos ha dejado a nosotros como iglesia, hermanos, para ser bendecidos. Amén. Así que no dejemos de anhelar este don de profecía, hermanos, que es para edificación del pueblo del Señor. Así que Dios nos ayude. Amén. Y yo sé que Dios lo puede hacer, porque para Dios no es imposible. Pero pidámosle al Señor que si es la voluntad de que Él desarrolle ese don de profecía en nuestras vidas, es para ser de bendición para los demás. Amén. Pónganse de pie en esta hora. Vamos a orar dándole gracias al Señor en este tiempo, hermanos. Así que esperamos en el Señor esa profecía que leímos al final, hermanos, de que dice que vendré una vez más. Amén. Y eso es lo que muchas veces la iglesia ignora. A veces se profetizan otras cosas, pero de que no vienen de parte de Dios. Pero esta palabra se está cumpliendo, la profecía escrita en este libro. Amén. Te damos gracias, eterno Padre que estás en los cielos. Bendito Dios Todopoderoso, te doy gracias, Cristo de la gloria. La bendición que tú nos permites de poder compartir tu palabra, de conocer tu palabra, Señor. Este consejo, Dios mío, de este don de profecía, que tú lo has dejado para la iglesia, eterno Dios. Pedimos en esta hora, Padre Santo, que tú nos ayudes para anhelar, amado Dios, estos dones preciosos que son impartidos por medio de tu Santo Espíritu, para ser edificados como pueblo tuyo, Señor.
Cristo de la gloria, sigue depositando ese deseo y ese anhelo en la vida de nosotros, para que tú, Señor, te glorifiques. Y seas tú, Señor amado Padre, trayendo y desarrollando, Señor, esos dones maravillosos que están escritos en esta palabra, Dios mío, para ser edificados como pueblo tuyo, eterno Padre. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que estuvieron presentes, así como aquellos que no pudieron por alguna razón, Señor. Bendícelos ahí en sus hogares, amado Dios. Guarda de la vida de cada uno de ellos, Cristo de la gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias, eterno Dios. Amén y amén.